Bueno, y ya tenemos en sala también al doctor Wilmer Armando de Pablos. Él es un destacado jurista diplomático también de la República Bolivariana de Venezuela, analista de la política internacional, amplio conocedor del derecho internacional y el derecho de los pueblos. Muchas gracias, doctor Wilmer Armando de Pablos, por acompañarnos en Periodismo Libre desde la ciudad de Caracas. El micrófono, por favor. Gracias, Luis Alfonso, una vez más por la invitación a Periodismo Libre. Les saludo desde la fría Viena, donde me encuentro en funciones diplomáticas desde hace aproximadamente 3 semanas, viendo todo el hecho comunicacional acontecido y siguiendo, por supuesto, todo el trabajo que hace siempre en lo que llamamos la prensa alternativa. En mi condición de coordinador general para América Latina y el Caribe, siempre estoy muy atento a contribuir, a apoyar todas las invitaciones que me hacen desde estos espacios. Bueno, mire usted, desde Viena, cuando lo contactamos, creímos que todavía se encontraba en Caracas y nos responde desde mucho más lejos, desde Viena, Austria, en el centro de Europa. Bueno, felicitaciones, doctor Wilmer Armando de Pablos, por esta nueva responsabilidad que le encarga el gobierno de la República Bolivariana de Venezuela en el área diplomática, que es muy importante para los pueblos y que, entre otras cosas, debe asumirse también como una extensión de los gobiernos, de los estados. Uno no entiende, y entramos en materia, cómo en el Brasil se está diciendo, o en relación con el Brasil, se está diciendo que es que una cosa es Itamaraty, como se le denomina al gran búnker de la Cancillería brasileña, y otra cosa es el Poder Ejecutivo. No, eso son una misma cosa. Es más, todo presidente de la República es el jefe de Estado en las llamadas democracias, ¿no? Democracia que respete tiene un jefe de Estado que ejerce también funciones, por eso se llama jefe de Estado, porque representa a su país, a su nación, a su Estado, frente a los demás estados del orbe. Y para entrar en materia, doctor Wilmer Armando de Pablos, pues son rechazadas desde la República Bolivariana de Venezuela las actitudes injerencistas de Brasil a través de esa votación o ese veto, mejor, ese veto, podríamos es mejor llamarlo así, el veto que establecieron el único veto de los 9 integrantes ahora de las BRICS, de este campo de la economía y la política alternativa mundial, al ingreso de la República Bolivariana de Venezuela por parte de un hermano, por parte de Luis Ignacio Lula da Silva, que así ahora traten de escurrir el cuerpo diciendo que no, que es que eso es la Cancillería, no, el que debe trazar la línea estatal es el señor Luis Ignacio Lula da Silva, y ha traicionado este hermano del pueblo bolivariano, ha traicionado a Venezuela. Y también hay rechazo desde la República Bolivariana de Venezuela a declaraciones del canciller colombiano de Luis Gilberto Murillo, quien insiste de manera absurda, y es la posición que nosotros tenemos, consideramos que eso es absurdo, que eso es traído de los cabellos, persiste este señor canciller colombiano en la actitud injerencista contra la República Bolivariana de Venezuela, diciendo que hasta que no se presenten las tales actas, no van a reconocer la reelección del presidente Nicolás Maduro, lo cual hace parte de toda la narrativa de Estados Unidos y de la oligarquía internacional que está en una campaña para tratar de desconocer la reelección legítima del presidente Nicolás Maduro. ¿Cuál es su análisis, Wilmer Armando de Pablos, desde Viena en relación con estas actitudes de dos hermanos, pues que no se entiende por qué tratan de darle la espalda a el pueblo hermano de la República Bolivariana de Venezuela? Ellos, no los pueblos. Sí, es muy importante desde mi enfoque, Luis Alfonso. Yo siempre he sido muy respetuoso de la opinión de mis colegas analistas internacionales en todos los sentidos. Respeto sus opiniones, aunque no comparta algunas de ellas o me aparte simplemente. En principio, hacer referencia a la introducción que tú hiciste en el sentido de
de distinguir entre la Cancillería de Itamaraty, que pareciera que actúa de una forma distinta, apartada al Ejecutivo. En el análisis, en los análisis que he tenido que hacer en relación con el hecho comunicacional, cada vez que se pronuncia un frente de internos en Brasil, hay que distinguir que una cosa es la posición de del presidente Luis Ignacio Lula da Silva y su asesor Celso Amorín, quien fue declarado esta semana persona no grata por el Parlamento venezolano en virtud del irrespeto que comete cuando se pronuncia sobre nuestro pueblo. Pero además de eso, hay otro frente, que es el frente de la Cancillería, que en el análisis hecho por intelectuales como por ejemplo Atilio Borón, siempre muy atinados, dicen que históricamente la Cancillería del Brasil es prácticamente una oficina del Departamento de Estado de Estados Unidos. Y después nosotros tenemos que analizar otro frente que es el que constituyó la delegación que acompañó la cumbre, la 16ª cumbre en Kazán, que pareciera que actuaba distinto, de forma distinta tanto a la Cancillería como al lineamiento del propio Lula, y por el otro lado, el otro frente que hay que valorar, porque no están desafectados, es que toda actuación del Ejecutivo en materia de relaciones exteriores está vinculada y además, conforme a las constituciones de nuestros países y al régimen presidencialista que nos determina, siempre están vinculadas a una validación o actuación de un órgano que normalmente es de control y que legisla, que es el Parlamento o el Congreso en cada uno de nuestros países. Total, que estamos hablando no de dos, Luis, estamos hablando de 4 frentes distintos a lo interno, todos vinculados con posiciones, pareciera verbos y relatos totalmente distintos, con fundamentos distintos, con contradicciones en el seno del propio Estado, del gobierno que dirige hoy el presidente Lula da Silva, pero que tenían todos por objeto, por supuesto, impedir el ingreso de Venezuela a los BRICS. También me aparto en el hecho comunicacional de llamar veto a lo que, en mi opinión personal, es un diferimiento del ingreso de Venezuela, porque al no conseguir el consenso del miembro número 10, entendiendo para quienes nos oyen que Venezuela fue acompañada por 9 de los 10 miembros que analizaron el ingreso de Venezuela a los BRICS. Estamos hablando nada más y nada menos que de las potencias emergentes. Estamos hablando de la potencia militar de Rusia, estamos hablando de la potencia económica de China, estamos hablando de la potencia emergente de la India, estamos hablando de Irán, entre otros, por supuesto, que acompañaron la propuesta de candidatura para la membresía como miembro pleno de Venezuela en los BRICS, entendiendo que el veto es una figura que, conforme al derecho, tú sabes que soy abogado, especialista en distintas áreas del derecho, y por formación estoy obligado a ser muy claro y preciso en el tema del supuesto veto, como lo llaman, porque es que los vetos requieren de un instrumento y requieren de una institucionalización, y en el seno del BRICS no existe tal figura. Esa figura es propia de las estructuras del mundo unipolar en decadencia, como la del Consejo de Seguridad, muy criticado, muy instrumentalizado a los efectos de los intereses de Estados Unidos, de sus aliados y de las corporaciones. En lo que respecta... Pablo, Brasil interpuso su posición y no hubo consenso, es lo mismo que un veto. Bueno, no vamos a discutir en relación con eso, pero ese fue el resultado. Es lo mismo que hace Estados Unidos cuando se opone a las decisiones de los otros 4 miembros del Consejo de Seguridad y establece su veto, su derecho al veto. Acá Brasil dijo no estar de acuerdo por una serie de razones que se inventó Amorín y que se inventó la Cancillería, y entonces frustraron por ahora, como lo ha dicho el presidente Nicolás Maduro, el ingreso como en calidad de asociado de socio de la República Bolivariana de Venezuela a los BRICS. Esa es la realidad.
En este mismo orden de ideas referido a la traición, como tú la llamaste, hoy leía un extraordinario artículo, debo pasártelo al final del programa, de el compañero David, extraordinario, que habla de la posición de Brasil, pero que la narrativa de todo el artículo hace referencia a la traición. Y leíamos también a Atilio Borón en un extraordinario artículo recordándole al presidente Lula que durante su persecución con el Lawfare, al igual que Dilma con el impeachment, y en el momento más duro de Brasil, cuando Bolsonaro impidió la compra de oxígeno para su pueblo, Venezuela estuvo allí, el pueblo de Venezuela estuvo allí al frente, defendiendo no solo a Lula, no solo a Dilma, sino además acompañando al hermano pueblo de Brasil. Pero aquí el punto relevante es que realmente Brasil traicionó al pueblo de Venezuela. ¿Qué pregunta cabría en el sentido de entender que el BRICS, al igual que la Organización de Cooperación de Shanghái, al igual que la ASEAN, son mecanismos que forman parte del nuevo mundo multipolar? Y la pregunta sería, ¿traicionó realmente Lula solo al pueblo de Venezuela o traiciona al nacimiento del nuevo mundo multipolar y pluricéntrico en favor de los designios del imperio norteamericano, que le marcaron la pauta? Preguntamos también si no es una traición al proyecto de la patria grande, al proyecto latinoamericano, al sueño de Bolívar, cuando se supone que debía acompañar y que el relato histórico de su trayectoria como sindicalista en las grandes luchas que lo vimos, hoy en día pareciera haber perdido la memoria, se le borró la memoria. Habrán hecho un control de daños desde el gobierno de Brasil en razón con esta decisión que hoy ya tiene sus consecuencias, cuando el propio presidente Vladimir Putin se desmarca y desagenda el acompañamiento a la cumbre del G20 en Brasil. Habría que hacerse todas estas preguntas, pero lo cierto es que el argumento utilizado, vergonzoso, decía nuestra vicepresidenta, la doctora Delcy Rodríguez, saliendo de un encuentro en Vietnam, cuando fue interpelada por un periodista, decía que no había una razón lógica, una razón del hecho de las relaciones internacionales, o sea, de un hecho bilateral o multilateral, que justificaran esta actuación del presidente Lula de Brasil, y que ella podía leerlo simplemente como una posición envidiosa, pensando que Venezuela iba a desplazar a Brasil en el marco del nuevo mundo multipolar, multicéntrico y pluricéntrico. Entonces, en el sentido de responder a la inquietud relacionada con Brasil, creo que son elementos importantes. Habría que ver la cantidad de hipótesis, Luis, que han salido a nivel de la región. Son muchísimas las críticas, se han pronunciado organismos importantes, grupos de amigos importantes, intelectuales. Basta ver las redes para visualizar que Lula, de norte a sur de América y el resto del mundo, es llamado el caballo de Troya del imperio norteamericano dentro de los BRICS. Solo la historia nos mostrará realmente qué había detrás de su propia actuación. Efectivamente, y eso se debe a la actitud que asumió contra Venezuela. Llámese como se llame. Se atravesó al ingreso de la República Bolivariana de Venezuela a los BRICS. Aquí Claver Suárez nos dice: Aldo Lara Santana, de acuerdo, está en un debate acá interno de nuestro canal. Usted sabe que como esto es en vivo, se desarrolla también un debate de quienes nos están siguiendo en el chat. Dice: Petro debe respetar la soberanía de Venezuela, pero esta historia puede terminar mal en enero
Sin BRICS, Venezuela está en un riesgo mayor, en duda su gobernabilidad. Y otra de nuestro, y también Clever Suárez por acá nos dice, nos lanza una pregunta el periodista Mena: ante desconfianza de las actas, Maduro no puede invitar a un grupo internacional y junto al Consejo Nacional Electoral mostrar los comparativos de actas. Sé que es intromisión, pero ¿qué otra cosa, dice él, se puede hacer? Vamos a mostrar aquí nuevamente, siempre lo hacemos en los análisis y en las entrevistas que hacemos aquí con especialistas y ciudadanos venezolanos, siempre mostramos estos resultados. Doctor de Pablos, fueron dados a conocer el 2 de agosto. Yo los tomé el 2 de agosto cuando el presidente del Consejo Nacional Electoral dio a conocer en rueda de prensa estos datos. Y estos son los datos del segundo boletín, no del primero, del segundo boletín. Pocos se dan a conocer, los medios de comunicación no los dan a conocer. Yo los tengo allí en mi archivo de asuntos inmediatos porque siempre preguntan sobre lo mismo. Entonces, para responder a las inquietudes de nuestros seguidores, aquí están los resultados oficiales del Consejo Nacional Electoral, que es una institución que tenemos que respetar desde Colombia, porque es de la institucionalidad bolivariana. Y fueron ratificados por el Tribunal Supremo de Justicia a través de su sala electoral. Creo que también analizamos aquí esa coyuntura. Y el presidente Nicolás fue elegido con el 51,95% de los votos, 6.408.844. El segundo lugar, el señor de la extrema derecha, que ahora está paseando en España y haciendo contactos con la ultraderecha, con el partido, el llamado Partido Popular, que es la extrema derecha española, y Vox, que es el partido fascista, obtuvo 43,18%, 5.326.104 votos. Es decir, el presidente reelecto Nicolás Maduro le sacó más de 1.600.000 votos al segundo, y los otros 8 señores candidatos de diferentes partidos de la derecha obtuvieron más o menos el 4% del total de la votación el 28 de julio del año 2024. Estos resultados nadie los muestra. ¿Por qué? Porque se está trabajando una narrativa en el sentido de que es que allá hubo un fraude. No, ese fraude, ese cantar el fraude lo tenían montado desde mucho antes de las elecciones, porque la extrema derecha iba a las elecciones, y perdone que me extienda un poco, doctor de Pablos, iba a la fija. Si ganaban ellos, perfecto; si perdían, era fraude. Lo mismo que está haciendo Trump ahora. Trump va, después de las elecciones en Estados Unidos, Trump va a cantar fraude. No le quepa la menor duda. Y ojalá no ocurra, pero van a intentar repetir lo del 5 o 4 de enero de hace 3 años, cuando se tomaron violentamente el Capitolio. Ojo con eso. Entonces, para resolver esta pregunta, ya los resultados fueron confirmados por una instancia judicial, como es la sala electoral del Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela. Y el gobierno de la República Bolivariana de Venezuela ha dicho: tienen que respetar nuestras instituciones, tienen que respetar todo el trámite que ha habido aquí, y aquí estamos demostrando los resultados. ¿Es así o no, doctor Wilmer Armando de Pablos? Sí, yo le agregaría a la respuesta del compañero que nos hace la pregunta lo siguiente. Él dice: ¿por qué no buscan el acompañamiento internacional para dilucidar el punto? Más palabras más o palabras menos. Pero es que realmente en ese proceso al que tú haces referencia, que se llevó a cabo en el Tribunal Supremo de Justicia, en sala electoral, se abrió una etapa de promoción y de evacuación de pruebas, en la que todos los candidatos presentaron las actas, menos el que cantó fraude, menos los partidos que acompañaron al candidato. Fueron los únicos que no presentaron las supuestas actas fraudulentas, cuando fue por motivo de ese supuesto fraude que se abrió el recurso contencioso electoral presentado por el presidente de la República. Cuando se hable el lapso de promoción y evacuación de pruebas, esta promoción y evacuación de las pruebas se hizo acompañar de los mejores expertos nacionales e internacionales en la materia. ¿Para qué?
para que compararan el contenido de las actas que se consignan en las cajas, en las urnas electorales, cotejaran con el resultado que está en la memoria de las máquinas, porque todo el proceso en Venezuela es electrónico, y además las compararan con los dos boletines a los que tú haces referencia, el primero y el segundo boletín, y de los informes que resultaron de la experticia técnica, es decir, de los expertos, de los mejores expertos del mundo en la materia, resultó que son congruentes, que son coherentes, y por lo tanto el informe respaldó, ese informe fue el que respaldó la sentencia del Tribunal Supremo de Justicia, que ratifica la decisión o los boletines dados por el Consejo Nacional Electoral, que se supone que en estricto derecho, en el Estado de Derecho, una vez que intervino el Consejo Nacional Electoral, intervinieron los 38 partidos, intervinieron los 9 candidatos, porque uno se abstrajo, casualmente el que cantó fraude, no vino, no apareció, no promocionó pruebas, etcétera. Todo lo ha hecho desde el relato comunicacional. Hoy lo vemos, como dices tú acertadamente, paseándose entre España e Italia, acompañado de la ultraderecha de estos países, tratando de deslegitimar lo que el mundo entero sabe, que efectivamente Venezuela, el pueblo de Venezuela, libre, independiente y de forma soberana, eligió y reeligió al presidente Nicolás Maduro. Nosotros sabemos que el imperio norteamericano, cuando el candidato no le es afecto, cuando no le es genuflexo, cuando no responde a sus intereses, de inmediato viene el ataque. Lo estamos viendo en este momento en Georgia, cuando este primer ministro que acaba de ganar no responde al relato occidental, sino más bien es prorruso. Entonces de inmediato tratan de generar una revolución de colores, de inmediato hablan del fraude, etcétera, etcétera. Entonces, ya nosotros estamos acostumbrados a ver todo esto, no solamente en la región, sino en el resto del mundo, pero es importante decirle a nuestro compañero que nos hizo el interrogante que efectivamente se hizo el acompañamiento, y que en lo que respecta al tema del supuesto fraude electoral cometido en Venezuela, no existe materia de la cual pronunciarse, porque la decisión, la sentencia de la sala electoral tiene fuerza definitiva, da la cosa juzgada, y por lo tanto no es posible que se utilice como argumento desde Brasil para impedir el ingreso de Venezuela la supuesta duda que existe en relación a la legitimidad del presidente Nicolás Maduro, porque además es un irrespeto a la decisión genuina, independiente, libre y soberana de un pueblo que se niega a volver a ser colonia o neocolonia de imperio alguno. Ya tenemos en sala a Marina Narváez desde Jumbo, la capital industrial del Valle del Cauca. Le pedimos que nos espere unos minutos para entrar a dialogar con ella. Sí, efectivamente, mire lo que nos dice por acá Hugo Ballesteros Vergara. Seguir como correa de transmisión sobre la situación de las actas es continuar desconociendo la soberanía de Venezuela, igualmente el trasfondo e intereses de los golpistas y de Estados Unidos, dice Hugo Ballesteros, uno de los video oyentes de Periodismo Libre. También por acá nos dice Rodrigo Valencia, al presidente Petro lo apoyamos en la inmensa mayoría de sus planteamientos, de sus proyectos, de su programa. Además, hemos estado en todas las movilizaciones de respaldo al presidente y contra el golpe que le quiere dar la oligarquía. Pero en esta posición absurda frente a las elecciones de Venezuela, el desconocimiento de la reelección del presidente Nicolás Maduro, no lo apoyamos. Dice Rodrigo Valencia, rechazamos la posición de Petro y Lula respecto a Venezuela, viola el derecho de autonomía de los pueblos. Por acá nos dice nuevamente Clever Suárez, perdonen que me acerque, pero es que tengo dificultades en la vista. Gracias por ayudar a responder mis inquietudes. Respeto me sobra en las decisiones tomadas desde los pueblos. Caso elecciones, solo nuestra preocupación, pero sabiamente Venezuela sabrá solucionarlas. Muy bien. De modo que este es el debate. Yo creo que no somos ajenos a ese debate, somos pueblos hermanos, y frente a los hechos arbitrarios nosotros no podemos callar, y consideramos que es una actitud absurda, entre otras cosas porque
quien finalmente resulta beneficiándose de estas dudas es la representante de la extrema derecha, que está entre Colombia y Venezuela, entre Colombia y Panamá, porque se fue a Venezuela, denunció al presidente Nicolás Maduro, en la conspiración, en armar nuevos actos de conspiración contra el pueblo venezolano, contra la toma de posesión del presidente Nicolás Maduro el 10 de enero. ¿Qué análisis hace usted sobre esta nueva situación, doctor Wilmer Armando de Pablos? Lo hizo público ayer el presidente de la República cuando informó al país que la ultraderechista, la fascista María Corina Machado se encontraba entre Colombia y Panamá, lo que no es de extrañar, porque para nosotros sí es conocido en el mundo entero cuál es el triángulo de ataque hacia Venezuela. Miami, por supuesto, España, por supuesto, y desde Colombia, cuando digo el centro de ataque, me refiero a donde se refugian todos los los criminales fascistas, antipatria, que no cesan en ejercer todo su margen de maniobra a los efectos de cambiar la voluntad del pueblo, pero además abiertamente piden medidas coercitivas unilaterales contra Venezuela, contra su pueblo, contra su gobierno, y hemos visto además la vergonzosa solicitud de María Corina Machado desde el banquillo, ocupando el banquillo de el embajador de Panamá en aquel momento en la Organización de Estados Americanos, el Ministerio de las Colonias, de la que no somos parte desde hace ya unos años, solicitando la aplicación del TIAR, es decir, la intervención con nuestro país. También es importante aquí recordar y traer a colación, Luis, porque es una realidad. Nosotros los pueblos hermanos, los pueblos bolivarianos, Colombia y Venezuela, somos un mismo pueblo, lo llevamos en nuestras venas, somos parte de esta gran gesta histórica de nuestro libertador Simón Bolívar, pero entendiendo que una cosa son los pueblos, por eso es tan importante desde el punto de vista de la diplomacia de, para y con los pueblos. Es importante entender que la Carta de las Naciones Unidas nos invita a todos los que somos miembros de la comunidad de naciones, incluyendo a Colombia, a alejarse del injerencismo que puedan tener hacia nuestros pueblos. Es muy triste y lamentable la posición del presidente Petro y sobre todo la vocería irrespetuosa de su canciller Luis Gilberto Murillo, cuando el día de ayer nuestro canciller le pide que detenga ya la charlatanería confesionada desde el norte, porque además es un vocero del relato occidental, de las corporaciones de la desinformación, de sus laboratorios de guerra sucia y sus anclas, tratando de deslegitimar la decisión soberana, libre, independiente y genuina de nuestro pueblo. Esta decisión responde a un nuevo triunfo del pueblo de Venezuela, que no enfrentó a María Corina Machado ni a Edmundo González Urrutia, enfrentó la maquinaria de guerra comunicacional, psicológica y cibernética que vimos el 28 de julio en Venezuela y el intento de una nueva desestabilización, una guerra civil o guerra de colores. Y además el canciller en un tono respetuoso pero franco y con determinación le hizo saber que no toleraremos más una palabra sobre la patria de Simón Bolívar y que las consecuencias las lamentará profundamente, ya que se lo hemos advertido en forma reiterada. Es que han sido groseras las posiciones del canciller Luis Murillo en relación a la decisión del pueblo de Venezuela, y entendemos que el pueblo de Colombia acompaña esta decisión legítima del pueblo de Venezuela, porque entiende, por supuesto, en el contexto de la política con visión geopolítica, que no es más que una narrativa que acompañe a lo que ellos desde ya el presidente ha llamado un Guaidó 2.0, es decir,
pues la puesta en escena nuevamente de un presidente ficticio, de unas instituciones ficticias en un mundo narniano, con la intención, por supuesto, de seguir atacando la patria de Bolívar y hacerse de sus recursos. Sí, fíjense que acá sigue opinando nuestros seguidores. Herbert Klinger dice: soy progresista, estoy con Petro, voté por Petro, estoy desconcertado con la posición absurda de nuestro gran Petro. Maduro es el presidente legítimo del hermano pueblo venezolano. ¿Cuáles actas? Se pregunta. Y Manuel Caicedo, destacado líder social de la ciudad de Cali, dice: de los sectores sociales y políticos que nos echamos a cuestas la elección de Petro Francia, exigimos la renuncia inmediata del tal Murillo, canciller entre comillas, sacado del cubilete fajardista, sí, porque este señor viene del centro, ¿no? Del llamado centro político, que no es sino gente afín a la derecha. Nadie, absolutamente nadie, agrega Manuel Caicedo, que haya votado por el pacto histórico está de acuerdo con la posición de Petro y su áulico frente a Venezuela y Nicaragua. Entonces, por acá nos dice Hugo Ballesteros: Murillo es otro gris. Bueno, en todo caso, doctor Wilmer Armando de Pablos, muchos sectores políticos de nuestro país, no voy a decir que todos, porque aquí el discurso hegemónico es contra Venezuela. Nosotros lo que hacemos es tratar de dar a conocer la verdad, porque sabemos que aquí impera el discurso hegemónico del imperio y de Estados Unidos, a pesar de los cambios que se han operado. Y si desde la misma presidencia hay esta actitud frente a Venezuela, pues imagínese usted. De modo que esa es la intención de esta entrevista y de este análisis que estamos haciendo acá, para brindar claridad a nuestros seguidores, porque incluso en el campo alternativo hay confusión, hay equivocaciones, y muchos asumen desde el campo alternativo, como le denominamos a todo el campo de la izquierda y de sectores progresistas, pues hay confusión y muchos asumen el discurso hegemónico. De modo que es muy importante la claridad que seguiremos haciendo, y lo hemos venido haciendo a lo largo de varios meses, desde antes de las elecciones. Otro elemento importante de todo este debate es la situación económica, social de la República Bolivariana de Venezuela, que se ha estabilizado enormemente. Es más, para la época de Navidad, el presidente Nicolás Maduro, que además por la idiosincrasia, por la cultura, por la fiesta que significa la Navidad para Venezuela, pues la anticipó, y hace rato están en Navidad, digamos en modo navideño. Brevemente, para terminar, ¿cuál es el análisis que usted hace de la estabilidad que ha ganado con el presidente Nicolás Maduro la economía y la sociedad venezolana? Que no es, digamos que no es el punto culminante, pero que es el inicio de una recuperación enorme que ha tenido el hermano país. Nosotros vimos recientemente en Kazán la reunión bilateral que sostuvo el presidente Nicolás Maduro con el presidente Vladimir Putin, donde públicamente lo felicita por el crecimiento que ha tenido Venezuela, porque además lo visualiza desde Rusia como un aliado confiable de América Latina, y allí, por supuesto, uno no puede dejar de valorar que la Comisión Económica para América Latina, la CEPAL, ha hablado de un crecimiento continuo de más de 13 trimestres de Venezuela, que la ubican en un 5% de crecimiento este año, pero que realmente ya ha sido rebasado del 5 al 8%, y las proyecciones más acertadas dicen que el crecimiento será de un 12%, es decir, que Venezuela es el país con mayor crecimiento. Hace 3 años de recuperación. Estamos hablando de hace 3 años de recuperación continua, que en este momento se visualiza casi con 12 puntos de crecimiento. Esto es extraordinario, porque Venezuela y Rusia son los países más sancionados de todo el globo terráqueo del planeta por el hegemón norteamericano. Y sin embargo, aquí estamos en un crecimiento continuo, a pesar de las 947 sanciones y las de más de 20.000 sanciones, por supuesto, apartando las infames sanciones
que han sometido a nuestros hermanos por más de 6 décadas en Cuba y que hoy vimos la nueva resolución a favor de 187, 2 en contra y una abstención, y que además esté reiterada por más de 32 veces. Pero es importante además señalar que el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial, inclusive esta semana la Organización de Naciones Unidas, habló del crecimiento exponencial de Venezuela en lo económico. Pero, Luis Alfonso, es importantísimo señalar que pese al veto, como se llama, yo lo llamo y coinsisto en el diferimiento del ingreso de Venezuela. Venezuela está siendo acompañada, de hecho, por los BRICS, por eso es que tenemos las industrias de la China, de la India, de Rusia, de Irán, acompañando todo el desarrollo industrial de nuestro país con transferencia de industria, tecnología y conocimiento para dar el paso más importante, que es el paso hacia la revolución en lo económico. Y por esto es que no podemos dejar de valorar que cuando la vicepresidenta de la República dice a la salida de la reunión en Vietnam que la única explicación que hay en razón de la negativa de Brasil no es más que envidia, porque visualizan el crecimiento de Venezuela como el nuevo gigante del sur. Para nadie es un secreto que Venezuela tiene las primeras reservas de petróleo del mundo, las primeras reservas de oro que constituyen el 70% del oro del mundo, que además permitiría el respaldo de todas las monedas nacionales, regionales y la propia moneda del BRICS, pero además garantizaría la estabilidad energética que requiere este nuevo mundo multipolar. Y por eso nos preguntamos nuevamente, ¿realmente midieron el impacto de esta decisión desde Brasil? Ya veremos qué sucede. Y, por supuesto, aplaudimos la posición del pueblo de Colombia, que acompaña la decisión inequívoca, soberana, libre, independiente y genuina de nuestro pueblo, independientemente de la lastimosa y vergonzosa posición del presidente y de su canciller, a quien nuestro canciller le ha hecho la advertencia clara, porque también nos preguntamos, ¿están midiendo las consecuencias de esta narrativa cuando Venezuela es un socio estratégico tan importante para Colombia? Y lo claro es que Colombia, en el gobierno progresista de Gustavo Petro, no puede retroceder a los años nefastos del régimen de Iván Duque en materia de relaciones con Venezuela. Recordemos todo lo terrible que fue el gobierno de Duque contra el gobierno y contra el pueblo venezolano. Duque hizo parte de toda esa agresión contra el hermano pueblo de Venezuela y no podemos retroceder en eso. En segundo lugar, recordemos quién es María Corina Machado. Le pidió a Netanyahu, ¿cómo les parece? Al genocida Netanyahu que interviniera en su país. Nosotros siempre que podemos mostramos la carta. Está documentado. Le mandó una carta en el 2018 a Elia Macri, el argentino de extrema derecha, aliado del loco fascista neonazi y sionista de Milei. Entonces, por Dios, esto no tiene sentido. El presidente Petro ha impulsado una lucha contra el genocidio, contra el neofascismo, contra el régimen genocida y sionista de Israel. Entonces hay que ser consecuentes en eso. Y la señora Machado, que es la que está moviéndose, como ha denunciado el presidente Nicolás Maduro, entre Panamá y Colombia para tratar de maniobrar y de conseguir quién sabe qué, pues es un agente del sionismo, por Dios. Entonces, debe haber claridad absoluta en relación con esto. Y en tercer lugar, le preguntamos a los que están pidiendo actas todavía como una narrativa, es un cuentazo ya, como una narrativa, como un ardid, es decir, un argumento falso, un ardid, un argumento falso. Le preguntamos si, por ejemplo, para ingresar a los BRICS le pidieron actas de elecciones a las monarquías autocráticas de Arabia Saudita o el otro país árabe que está tratando de ingresar, Emiratos Árabes. ¿Le pidieron las actas en países en los que ni siquiera hay elecciones? Entonces la narrativa del señor Lula, del señor Amorín y de Itamaraty se cae por su peso. Por ese simple hecho, es una narrativa para oponerse al hermano. Es el Caín, es un comportamiento de Caín contra el hermano.
señores de Brasil en las BRICS, el señor Lula, el señor Amorín y los otros, que entre otras cosas no fueron capaces de darle la cara al presidente Maduro, ¿no? Se inventaron una cantidad de disculpas para no ir, que estaba enfermo, que patatín, que patatán. Y en Colombia le han pedido actas, por ejemplo, a Estados Unidos, cuando en unas elecciones antidemocráticas por naturaleza, como son las gringas, en donde el presidente puede ser el que pierda las elecciones, o no, señor Trump, perdió las elecciones y fue el presidente, por el sistema antidemocrático y neorracista que tienen. Preguntémonos eso, queridos oyentes, queridos seguidores de Periodismo Libre. ¿Cómo es el sistema electoral gringo? Y lo vamos a analizar más adelante brevemente porque el tiempo se nos alarga. De modo que, se nos hace corto. Entonces, preguntemos si Colombia le pidió actas a Bush cuando ganó las elecciones con menos votos o estuvieron meses contando votos en la Florida para ganar por 500 votos en la Florida. O si le pidió las actas al señor Trump, ¿no? Que ahora está cantando fraude, como cantó en las pasadas elecciones cuando no pudo ser reelegido. O si piden actas para otros procesos electorales fraudulentos en el continente. De modo que estamos en presencia del injerencismo y por el hecho de que lo haga un canciller del gobierno progresista que apoyamos, reiteramos, no significa que nos tengamos que quedar callados. Muchas gracias, doctor Wilmer Armando de Pablos, por acompañarnos en Periodismo Libre y esperamos volverlo a tener analizando los acontecimientos internacionales en nuestro programa. Muchas gracias.